España acompaña tus mejores momentos. Bueno, yo soy Camila y mi noticia es del 27 de enero de 2025 y se trata del por qué el choque con Petro es un mensaje de Trump para todos los líderes mundiales. Voy a dar un resumen breve de lo que se trata esta noticia. Donald Trump en su primera semana como presidente inició una disputa arancelaria con Colombia tras negarse a permitir el aterrizaje de vuelos militares con migrantes deportados. Trump amenazó con imponer aranceles de 25% y revocar visas a funcionarios colombianos. El gobierno de Gustavo Petro aceptó finalmente recibir a los deportados, pero la tensión podría complicar la colaboración en temas migratorios, especialmente en el cruce de Tapón del Darién. Petro advirtió que la falta de cooperación podría aumentar la migración indocumentada. Los aranceles evidencian la postura firme de Trump en su política migratoria. Bueno, de eso se trata el resumen y ya voy a dar mi postura sobre esto. Bueno, para mí una opinión pues de esto es que la disputa de Trump con Colombia muestra una estrategia agresiva en política migratoria, utilizando aranceles como presión. Aunque busca cooperación, ese enfoque puede dañar relaciones diplomáticas y complicar problemas migratorios, como el cruce del Tapón de Darién. Pues es vital encontrar un equilibrio que promueva la colaboración sin recurrir a tácticas punitivas. Trump versus Petro, que dejó el pulso sobre las deportaciones. Dos vuelos de colombianos que iban a ser deportados desde Estados Unidos tensionaron las relaciones entre Bogotá y Washington. El presidente colombiano Gustavo Petro negó la entrada al país de los migrantes que serían devueltos, exigiendo a Estados Unidos un trato digno para ellos. En respuesta, Donald Trump ordenó una serie de medidas de represalia. El choque entre los mandatarios se inició cuando el presidente colombiano Gustavo Petro publicó un mensaje en redes sociales en el que anunció el veto a la llegada de 2 aviones militares de Estados Unidos con migrantes deportados hasta que se les garantizara un trato digno. Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos, señaló Petro al rechazar que los deportados fueran esposados, algo que hizo Estados Unidos en vuelos similares llegados a Brasil. El conflicto entre Petro y Trump refleja el choque entre la defensa de los derechos humanos de los migrantes por parte de Petro y las políticas migratorias estrictas de Trump. Aunque se resolvió, deja en evidencia las tensiones ideológicas que podrían afectar las relaciones bilaterales. Petro divulga fotos de los colombianos deportados por Estados Unidos. Petro rechazó el domingo 2 aviones enviados por Estados Unidos con deportados, lo que originó una crisis diplomática con el gobierno de Donald Trump. El presidente colombiano Gustavo Petro divulgó este martes 28 de enero fotografías tomadas dentro de los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana, que transportan a un primer grupo de 110 colombianos deportados de Estados Unidos a Colombia. Vienen nuestros connacionales desde Estados Unidos, libres, dignos y sin estar esposados, manifestó en la red social X.
2 días después de una crisis con Washington por haberse negado a aceptar 2 vuelos con deportados, dijo: estructuramos el plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante. El migrante no es un delincuente, es una persona humana y libre. Agregó. Los 2 aviones que traen a los colombianos deportados partieron el lunes con destino a San Diego, California, y Houston, Texas, y llegaron este martes a Bogotá con unos 200 migrantes deportados. Son colombianos, son libres y dignos. Esta es su patria, donde se les quiere. El migrante no es un delincuente, es un ser humano que quiere trabajar y progresar para vivir la vida, aseguró Petro. La Cancillería colombiana señaló el lunes que el gobierno dispuso de estos aviones para traer de regreso a casa a 110 connacionales deportados de Estados Unidos, cumpliendo los protocolos establecidos para el retorno digno. Petro rechazó el domingo en un primer momento 2 aviones enviados por Estados Unidos con deportados, lo que originó una crisis diplomática con Washington. La declaración de Petro llevó al presidente estadounidense Donald Trump a ordenar una imposición de aranceles de 25% a todos los productos colombianos, además de otras sanciones de viaje y migración. El mandato colombiano respondió con el principio de reciprocidad y ordenó al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, al elevar los aranceles de importaciones desde Estados Unidos en 25%. Sin embargo, la Casa Blanca dio por cerrada la crisis con Colombia, al asegurar la última hora del domingo que el gobierno de Petro aceptaba todos los términos del presidente Trump al respecto. Vengo a hacer un pequeño resumen y una opinión crítica sobre la noticia de que Petro divulga fotos de los colombianos deportados por Estados Unidos. Bueno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó al inicio 2 aviones con colombianos deportados desde Estados Unidos, lo que causó un problema con el gobierno de Donald Trump. Luego, Colombia organizó el regreso de los deportados en aviones propios y resaltó que fueron tratados con dignidad. Trump respondió con un impuesto del 25% a los productos colombianos y Petro hizo lo mismo con los de Estados Unidos. Al final, el gobierno colombiano aceptó las condiciones de Estados Unidos y ya la crisis terminó. Bueno, como opinión crítica puedo decir que Petro intentó defender la dignidad de los inmigrantes, pero su decisión trajo sanciones que afectaron a Colombia, mostrando la influencia que tiene Estados Unidos. El expresidente Juan Manuel Santos criticó durante el manejo de la reciente crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos por parte de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. La controversia surgió cuando Petro negó el ingreso de aviones con migrantes colombianos deportados desde Estados Unidos, argumentando que eran transportados con condiciones indígenas. Esta decisión provocó una respuesta agresiva por parte de Trump, quien anunció el aumento de aranceles a productos colombianos como represalia. Santos expresó su preocupación por el hecho de ambos mandatarios recurrieran a la red social X, antes Twitter, para comunicar y debatir sus posturas en el lugar de utilizar los canales diplomáticos adecuados. Durante el conversatorio Paz y Democracia, Perspectivas para Colombia y el Mundo, en la Universidad de los Andes, el expresidente calificó de incoherentes algunas de las afirmaciones de Petro en redes sociales y criticó la respuesta impulsiva de Trump, quien, según este tipo de confrontaciones públicas, solo agravan las tensiones y ponen en riesgo las relaciones estratégicas. El exmandatario subrayó que, a pesar del enfrentamiento en redes, el conflicto terminó resolviéndose a través de la diplomacia, lo que debió haber sido primera opción desde el inicio. Advirtió sobre los riesgos de cortoplacismo en la política, señalando que muchos líderes hoy en día están más preocupados por la inmediatez de las redes sociales que por estrategias a largo plazo.
Por ello, hizo un llamado a los gobernantes a dejar gobernar a través de trinos y priorizar el respeto en el diálogo en la política internacional. En resumen, el expresidente Juan Manuel Santos criticó a Donald Trump y al presidente Gustavo Petro por gestionar de manera inadecuada la crisis diplomática surgida tras la negativa de Petro a permitir el ingreso de aviones con colombianos deportados desde Estados Unidos. Durante un conversatorio en la Universidad de los Andes, Santos destacó que ambos mandatarios recurrieron a las redes sociales para expresar sus desacuerdos, un método que, según él, agravó la situación y puso en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Argumentó que el diálogo y las vías diplomáticas tradicionales eran la vía correcta para resolver el conflicto. Mi opinión sobre esta noticia es que considero que el manejo de conflictos internacionales a través de las redes sociales es preocupante, ya que este tipo de comunicación tiende a ser impulsiva y puede escalar tensiones inmediatamente. La crítica de Santos subraya que la necesidad de los líderes opten por mecanismos diplomáticos establecidos que ofrecen mayor seriedad y oportunidad para el debate constructivo. La inmediatez de las plataformas digitales, si bien es útil en ciertos contextos, puede comprometer la delicada tarea de negociación internacional, transformando dispuestas complejas en simples intercambios mediáticos. Y las preguntas problemáticas hacia esto es que 1. ¿Cómo influye el uso de redes sociales por parte de líderes políticos en la escalada o mitigación de crisis diplomáticas? 2. ¿Qué medidas pueden implementarse para asegurar que los conflictos internacionales se resuelvan mediante el diálogo y la diplomacia, evitando respuestas impulsivas en plataformas digitales? El conflicto entre Gustavo Petro y Donald Trump sobre la deportación de colombianos ocurre en un contexto de tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, marcadas por diferencias políticas y económicas. Desde su llegada al poder en 2020, Petro ha buscado distanciarse de la política tradicional de alineamiento con Estados Unidos, promoviendo una agenda progresista en temas como la lucha contra las drogas, la economía y la migración. En contraste, Trump, quien volvió a la presidencia en 2025, mantiene una política dura contra la inmigración ilegal. Prioriza medidas proteccionistas en comercio. El choque más reciente surgió cuando Petro rechazó aviones con deportados, desafiando la política migratoria de Trump. Esto llevó a Estados Unidos a imponer aranceles de 25% a productos colombianos, una medida que históricamente ha sido usada como presión económica. Petro respondió con una medida similar, pero al final su gobierno aceptó los términos de Estados Unidos, mostrando la dificultad de resistir sanciones de una potencia como Estados Unidos. Este episodio refleja no solo las diferencias ideológicas entre ambos líderes, sino también la dependencia económica de Colombia frente a Estados Unidos y las consecuencias de desafiar su influencia.